YouTube para que ustedes la tengan como material de consulta. Entonces, sin más, ingeniero, le doy la palabra para que, por favor, procedamos con la charla. Muchas gracias. Ok, gracias Norma, muy buenas tardes a todas las personas reunidas acá. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicitaciones por este esfuerzo que hacen en tratar de conocer algunos otros temas de su interés y que pueden coincidir con lo que nosotros podemos ayudar en estos procesos de difusión. Básicamente, digamos que lo que tenemos en la escuela es desde la unidad de proyectos, como parte del desarrollo y del compromiso de la escuela de ir avanzando con, avanzando con alianzas. Lo que ustedes pueden apreciar es que la escuela tiene diferentes vínculos con organizaciones de reconocimiento internacional, como lo son el IDMA, el PMI, Axelos, PeopleServe, que son organizaciones que, digamos, tienen un recorrido bastante importante y del cual pues, nos nutrimos e intercambiamos información que tratamos de ir compartiendo en estos espacios. Entonces, por acá está el resumen de lo que teníamos, de lo que Norma les mencionaba. Básicamente, por acá, algunos de los temas que son relevantes para nuestra charla de hoy. En el tema de planeación y programación de proyectos, básicamente vamos a ver dos aspectos, un tema lo que tiene que ver con el proyecto per se y otro con la programación de proyectos. Para que veamos pues cuál es el contexto y el conjunto. Partimos desde los fundamentos, desde los conceptos y luego vamos viendo a mirar cuáles son esos pequeños cambios que hay cuando nosotros estamos hablando del proyecto, de la planeación del proyecto y de la programación de la entrega de los productos del proyecto. ¿Ok? Bueno, sin más, vamos a arrancar con esto. Entonces, de lo primero que podemos tratar de reconocer, cuando estamos hablando de proyectos, pues existen diferentes definiciones. Cuando revisamos, pues vemos que, por ejemplo, para Naciones Unidas, la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, hay una definición para la Unión Europea, la CEPAL, el Departamento Nacional de Planeación o el Gobierno del Reino Unido, pues digamos que tratan de desarrollar unas definiciones para los proyectos que desarrollan. ¿Bien? Pero básicamente, cuando nosotros estamos viendo esas definiciones, coinciden en algunas características. Actividades planificadas, actividades planificadas, actividades planificadas, actividades planificadas. Y complementan con algunas otras características. Recursos específicos, recursos limitados, recursos definidos, restricciones. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos empieza a indicar? Que los proyectos tienen unas características que deben cumplir. Primero, son planificados. Listo, tratamos de irnos desde hoy, tratar de ver el futuro. Y de otra parte, que eso que queramos hacer en el futuro, pues no es con todo lo que queramos, sino que tiene algunas restricciones. Eso desde el punto de vista, digamos, de organizaciones grandes. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de unos contextos un poco más pequeños como referentes, entonces el ITMA. Entonces el ITMA ya nos habla de unos objetivos con unas limitaciones. El tema de métodos de gestión de proyectos como PRINCE, entonces habla de productos que hay que entregar y unas restricciones. O el PMBOK nos dice que es un producto o servicio bajo unas restricciones. En la RAE, entonces decimos que nosotros tenemos un proyecto como actividades planificadas, con un objetivo, unas limitaciones, ¿listo? O en Oxford es un plan o una propuesta que tiene objetivos, definiciones o actividades específicas que debemos hacer. Entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Cuando estamos hablando de proyectos y de programación de proyectos y de control de proyectos, pues hay que diferenciar, pues, realmente cuáles son los conceptos apropiados que debemos tener claridad para poder identificar cómo abordamos este tipo de actividades. En términos generales, cuando nosotros estamos hablando de proyectos desde el punto de vista de la organización, entonces la organización tiene
una posición actual. Esto lo llamamos un estado actual, algo que hoy en día está haciendo la organización. Y dado las condiciones y el contexto externo, sus propias visiones, sus propias necesidades, pues requiere que en un periodo de tiempo, mes, 6 meses, 5 años, 8 años, puedan llegar a un estado objetivo. Por ejemplo, el distrito de Bogotá hace 4 años llegó y dijo, venga, sabe que nosotros tenemos un problema de movilidad, ¿ok? Es el estado actual. Resulta que la gente se demora 5 horas en ir de su casa al trabajo y devolverse del trabajo a la casa, ¿ok? A nosotros nos gustaría que la movilidad mejorara, ¿ok? ¿Qué significa mejorar? Pues que ya no se gasten 5 horas, sino se gasten 4 horas, ¿ok? Entonces empiezan a planear y empiezan a decir, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Qué es lo que podríamos desarrollar? Y entonces aparece el tema de los proyectos. Y dentro de los proyectos entonces surgen las ideas de lo que nosotros deberíamos hacer. Y dicen, venga, hagámonos un proyecto para construir un metro. Hagámonos un proyecto para construir un cable. Un cable. Hagámonos un proyecto para hacer otra troncal de Transmilenio. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Venga, el proyecto trata de resolver las necesidades de tal manera que una organización pase de un estado actual y a través de un trabajo en el tiempo, tú puedas llegar a un estado objetivo que te dé unos beneficios. ¿Listo? Y desde el punto de vista de la organización, pequeña, mediana, grande, país, continente, grupo de países, la empresa que tenemos, la empresa constructora que tenemos, la empresa de consultoría que tenemos, la empresa de desarrollo de tecnología que tenemos, la empresa que fabrica champús, la empresa que... Toda esa cantidad de empresas, cuando están planeando su futuro, generalmente empiezan a pensar en unos proyectos. Y esos proyectos, por lo que ya estábamos viendo en las definiciones, generalmente coinciden en que deben ser planificados, ¿listo? Y planificados bajo unas condiciones particulares que se denominan unas limitaciones o recursos o restricciones que se imponen para poder lograr ese estado futuro. ¿Listo? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo funcionan esos proyectos? Aquí vamos de lo grande, una empresa generalmente va a tener una estrategia y quiere cumplir unos propósitos. Y en ese medio tenemos el proyecto. ¿Qué es lo que podemos desarrollar desde el punto de vista de la gestión, de la gerencia, de la gestión de proyectos? Hay que identificar cuál es el objetivo organizacional, cuáles son los beneficios que me va a proveer, qué resultados voy a tener y un entregable de un proyecto. Entonces, el proyecto puede ir tan lejos como se defina, qué es lo que yo estoy planeando. Yo puedo estar planeando llegar a unos beneficios de una cantidad de afiliados. Y entonces hago una campaña publicitaria que determine que debo alcanzar y debo mantener la campaña publicitaria hasta cuando consiga 100.000 afiliados. ¿Listo? Y a partir de allá yo ya digo que el resultado fue completar 100.000 afiliados. Y los beneficios, pues es lo que yo haga de relaciones comerciales, por ejemplo, con esos clientes nuevos que se están obteniendo a través de la campaña. ¿Bien? Puedo tener un proyecto de un concierto, ¿listo? Donde el entregable es el concierto, tengo unos resultados de una satisfacción, una calificación de los asistentes al concierto, unos beneficios monetarios, una capacidad para desarrollar y contratar con nuevos artistas y objetivos organizacionales, el seguir creciendo el negocio. ¿Ok? Los proyectos, dependiendo de lo que nosotros estemos viendo, donde lo estemos desarrollando, pues tienen, digamos, una amplitud mayor o menor, dependiendo cómo lo hagamos. Pero lo importante para nosotros en lo que hoy nos reúne es el tema de los entregables. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros construimos, desarrollamos durante eso que llamamos un proyecto? ¿Cuáles son todas esa cantidad de cositas
que nosotros vamos haciendo bajo el concepto de proyecto que me hacen que una organización vaya de un estado actual a un estado futuro. ¿Ya? Para esto, entonces, pues, obviamente, las organizaciones, como organizaciones, pueden tener algunas estructuras como las organizaciones jerárquicas, donde hay una persona que toma la última decisión y a partir de allí, pues, se hace algún tipo de delegación. Pero para proyectos, nosotros tenemos un tipo de trabajo especial que requiere una organización de una forma, organizarnos dentro de la empresa de una manera especial. Pueden haber organizaciones especiales donde de la misma empresa yo saco una personita de manufactura, saco una personita de distribución, saco una personita de proyectos y organizo una estructura de tal manera que se hagan cargo de construir, planificar, controlar todas las actividades que se necesitan hacer en el proyecto para lograr ese objetivo final. O puedo tener una estructura totalmente separada, un contratista, una compañía de construcción, una compañía de consultoría que se haga cargo de todo lo que yo quisiera hacer. ¿Listo? Entonces, en estos conceptos, cuando nosotros estamos hablando del proyecto, podemos pensar de que esto es una forma de trabajo. ¿Listo? Una forma de trabajo que aplico cuando, cuando yo tengo que coordinar temporalmente partes de una organización o recursos o vincular recursos de diferentes empresas y organizaciones. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder lograr eso que nosotros queremos llevar adelante en la empresa, el país, la ciudad, una organización, cualquiera de ellas. ¿Listo? Allí pues surgen algunos roles, algunas responsabilidades. Cuando uno habla del proyecto, entonces nosotros estamos hablando de un gerente de proyectos, ¿listo? O de un equipo de gestión de proyectos. ¿Eh? ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros incluyéramos esas actividades dentro de la propia estructura de la organización, posiblemente la manera como se desarrollan las actividades en la normalidad de la empresa harían que el proyecto no se desarrollara de forma apropiada. Y lo que requieres es que haya una estructura que se dedique a hacer el trabajo, a hacer un plan de lo que nosotros debemos hacer en el proyecto. Y allí podemos nosotros empezar a obtener una organización que funcione de una manera óptima para poder alcanzar los entregables del proyecto. ¿Esto? En este sentido, entonces, dentro de todo lo que hacemos en las empresas, en las organizaciones, pues podríamos ver que hay más o menos como tres clasificaciones de trabajo grandes, ¿listo? Unas más diferenciadas que otras, pero en términos generales uno podría clasificar desde el punto de vista de trabajo, de lo que se hace en un trabajo, tres grandes grupos. Nosotros podemos tener un trabajo de improvisación, que realmente esto es el término correcto, es ad hoc, la traducción te dice que es improvisación, que son aquellos temas que emergen repentinamente dentro de una empresa y hay que asignar un equipo de personas o hay que asignar o traer algún tema de recursos adicionales para que se puedan resolver ciertos problemas o se puedan hacer algunas actividades muy especiales que pronto más adelante no se van a necesitar. Hay otras actividades dentro de la empresa que son las rutinarias, es decir, con las cuales la empresa generalmente se mantiene y mantiene controladas. Y hay otro trabajo que llamamos trabajo planificado. Y ese trabajo planificado tiene unas características de que es orientado a resultados, es predecible. Predecible significa que creemos que podemos desarrollarlo de cierta forma, buscamos una eficacia y va a tener un enfoque planificado. Es decir, venga lo que queremos hacer hacia el futuro, cómo lo vamos a hacer, cómo cree que lo podríamos lograr, cómo lo podríamos desarrollar, y eso es un trabajo especial. En términos generales, ese trabajo planificado lo que nos ayuda es, o nos orienta, es que primero debemos pensar y luego hacer. ¿Ok? Entonces vamos viendo que dentro de los proyectos hay una parte de planificación, ¿listo? Y después hay una parte, ¿listo? Pueden ir en paralelo, pero vamos a mirarlo de forma lineal, donde nosotros después vamos haciendo, ¿ok? ¿Qué pasa en ese espacio de tiempo? Que los resultados de lo que nosotros estamos pensando, que es el futuro, se van viendo gradualmente más evidentes en la medida en que vamos desarrollando el trabajo que hemos planificado. ¿Listo? Entonces, para desarrollar ese trabajo, pues nos encontramos que tenemos infinidad
literatura que podemos aprovechar para desarrollar eso que llamamos un proyecto que involucra unas actividades planificadas, una coordinación, una limitación de recursos, unos objetivos específicos, unos, digamos, características que diferencian de manera, digamos que más o menos conciliada lo que sería un proyecto. Entonces, tenemos a nivel de metodologías lo que es el marco lógico o lo que es el front-end load. Esto es únicamente pues para contexto, ¿listo? Podemos tener estándares como la ISO 21500 o la BS 69, 6079 de los europeos. Estos son los equivalentes. Esto es el americano, esto es el inglés. Podemos tener algunas guías, como la guía del PMBOK, o podemos tener la de PRINCE, o podemos tener lo que desarrolla Naciones, la Comunidad Europea como PM2, o inclusive para desarrollar ese trabajo planificado podemos desarrollar, las compañías pueden desarrollar sus propios marcos de trabajo, ¿ok? O pueden haber algunos que tengan algunas particularidades muy, muy especiales, Scrum, Lean, u otra serie de, digamos, de formas de organizarlos, ¿ok? Entonces, ¿todo esto qué significa? Significa que cuando nosotros estamos pensando en proyectos, lo primero que tenemos que tener claridad es que, listo, tenemos que hacer una tarea de planificación más o menos, digamos, intensa, antes, durante o en paralelo con otras actividades, que debemos tener una organización que está respaldando eso que nosotros estamos haciendo, que con los entregables del proyecto, pues esperamos que se hayan unos beneficios, que alcancen unos objetivos y pues de forma general, en casi todas las industrias nosotros podemos tener el desarrollo de proyectos. Cuando nosotros hablamos de industria, pues estamos hablando de la industria de servicios, de la industria de la minería, de la industria de comercio, de la industria de salud, de la industria espacial, de la industria de tecnología, de la industria de transporte, de muchos tipos de industria. Para el caso que hoy tenemos y poder ir desarrollando, entonces vamos a tomar como ejemplo qué es lo que uno debería tener presente cuando está uno pensando en planeación, programación y control de proyectos. Entonces, que las industrias en general ya traen unos estándares, ya traen algunos elementos que nos ayuden a verificar cómo podemos hacer ese trabajo, ese proyecto, ese plan, o esa programación o ese control. Y en este caso, por ejemplo, la industria de la construcción, puede haber un marco de referencia donde te dice que tienes proyectos pesados de ingeniería de construcción, tienes construcción de edificaciones, tienes construcciones residenciales, tienes construcciones industriales. ¿Y por qué vale la pena desarrollar esto? Porque así como tenemos unos marcos de trabajo para el tema de proyectos que nos ayudan a decir cuáles son las características que deberíamos hacer, qué podríamos hacer, pues las industrias también desarrollan algunos estándares, desarrollan algunos referentes que nos ayudan a que nosotros nos podamos ir ubicando. ¿Por qué? Porque hacer un proyecto, y en la medida en que el proyecto sea complejo, proporcional al tamaño de la empresa o de la organización o de los recursos, pues hay que tratar de aprovechar al máximo todo lo que ya existe en el conocimiento. Entonces, vamos a mirar por acá hacia adelante qué puede pasar con los temas de la industria de la construcción, por ejemplo, los temas de proyectos. Entonces ellos te dicen, venga, sabe que hacer túneles, puentes, autopistas, aeropuertos, es considerado una construcción de ingeniería pesada. Tiene muchísimos componentes, muchísimas partes, muchísimos temas que nosotros deberíamos contemplar al momento en que estamos pensando en el proyecto. ¿Para qué? Porque pues es que eso ya nos va dando un sentido de cómo yo abordo las tareas de un proyecto, ¿ya? En ese mismo sentido, entonces, esas industrias generalmente concuerdan en que un proyecto tiene como elemento fundamental algo que reconocemos como el ciclo de vida de un proyecto. Y en general, pues digamos que tú puedes tener un proyecto donde tienes una etapa de concepción pensando qué es lo que necesitamos. Quiero mejorar la movilidad de Bogotá. Bueno, venga, ¿y qué podemos hacer? ¿Listo? No, pues hágase una segunda línea del metro. O venga, no, ¿sabe qué? Ponga restricciones a los vehículos. O venga, incentive el uso de bicicletas. Hay una cantidad de ideas que se van desarrollando. Entonces lo que empiezas es a ver lo que quieres resolver y empiezas a contemplar unos análisis, unas variables, unas oportunidades, unas restricciones y empiezas a ver qué tipo de proyecto podrías desarrollar. Y haces una selección de proyectos. ¿Ok? Cuando haces la selección del proyecto, vamos a construir infraestructura, ¿sí? Por hablar del tema
de lo que veníamos hablando de construcción. Entonces te dice, bueno, listo, vamos a construir infraestructura. Hay que hacer un proyecto de infraestructura. ¿Cuál es el proyecto de infraestructura? Entonces, venga, vamos a hacer una troncal o vamos a hacer una línea de metro. Entonces, esa selección del proyecto, cuando te dice, tienes que empezar a dar unas especificaciones. ¿Listo? Y esas especificaciones es pues lo que generalmente reconoce la industria. Por eso nos devolvemos y decimos, bueno, ¿cómo es que se hace un metro? ¿Qué debería tener un metro? Un patio taller, una zona de control, unos pasos subterráneos, unos pasos elevados, unas estaciones, unos ascensores, y empiezas a mirar qué es toda la cantidad de cosas que desarrollas. Y dentro de todo eso que empiezas a ver cuáles son los componentes de lo que tienes que hacer, pues empiezas a identificar que tienes que tener una coordinación de diferentes actores, diferentes partes interesadas dentro del proyecto, que tienes que tener unos procesos que puedas desarrollar mientras vas ejecutando el proyecto y que todo eso te va a costar un dinerito y vas a tener que asignar un presupuesto. Y ahí empiezas tú a hacer la definición del proyecto. ¿Ok? Posterior a eso, entonces, si todo te va saliendo bien, te alcanza el dinero, están todas las partes de acuerdo a lo que van a hacer, entonces empiezas en un proceso de planeación. Y a esa planeación, estructuras como esto que has desarrollado por acá, la partecita de arriba, va a empezar a funcionar. Y esa estructuración te va a dar como resultados algo que se llama el scheduling o la programación, y al mismo tiempo cómo tienes que empezar a hacer las reservas de recursos, la planificación de los recursos. Recuerda que hay unas limitaciones. Por aquí yo estoy pensando que debo hacer algo planificado. Y por aquí estoy empezando a ver que tengo que incluir la parte de las restricciones de tiempos, recursos, técnicas, espacios, especificaciones, normas, etcétera. Entonces, por acá en la planeación empieza a aparecer algo que se llama la programación. ¿Listo? Esa programación, pues no es lo único que debemos tener presente, sino que en la medida que nos dé ese scheduling y que tengamos la disponibilidad de los recursos que necesitamos para eso, pues los pondremos a trabajar y a desarrollar los entregables del proyecto. Con lo cual, como ya hice unos planes calculados, pensamos por adelantado y después actuamos. Estoy pensando y aquí ya empiezo a mirar cómo es que voy a actuar y aquí yo ya ejecuto las acciones, entonces yo tengo que tener un control de lo que yo estoy haciendo versus lo que yo he planificado. Y finalmente, cuando todos los entregables del proyecto se van finalizando, me los van aceptando, pues entonces tengo que tener unas actividades de evaluar cómo fue que entregué, si estaba de acuerdo con los planes, si fue de acuerdo con la programación, saco reportes del proyecto finales y finalmente disuelvo esa organización temporal que estaba desarrollando el proyecto. ¿Listo? Entonces, en términos generales, de las primeras cosas para poder establecer un proyecto, pues es que hay que definir un ciclo de vida. Esto es uno clásico que pueden tomar. Cada una de las industrias puede tener diferentes ciclos de vida, pero en general siempre estableces un ciclo de vida. ¿Qué haces en esas primeras etapas? Por ejemplo, en proyectos, cuando estás pensando, debes definir unos requisitos, debes desarrollar una gobernanza, debes pensar en la integración de sistemas. Venga, pero ¿y el metro? Pues es que el metro, por ejemplo, con el sistema de pago único con la tarjeta del Transmilenio. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo vas a entregar lo que necesitas de la parte eléctrica para los trenes con respecto a todo lo que tiene que ver con la red eléctrica de la ciudad? ¿Cómo la van a poner con el tema del acueducto? ¿Cómo va a funcionar el tema de, no sé, de la parte de lo que tiene que ver con las estaciones, en lo que vayan a estar? Entonces hay una serie de elementos con los cuales ese proyecto debe pensar para poder integrarse. Debes pensar cómo vas a tener las personas y cómo es la jerarquía de la toma de decisiones, quién hace qué cosas y bajo qué autoridad. Puedes pensar con quién vas a contratar, por ejemplo, algunas cosas que vas a tener que desarrollar en el proyecto. Debes pensar en temas que son inherentes al proyecto. ¿Qué pasa si la gestión de riesgos sería allí? ¿Listo? Y cuando entregue, por ejemplo, ese proyecto, ¿quién se va a quedar a cargo del mantenimiento de los trenes? ¿Quién se va a quedar a cargo del mantenimiento de las estaciones? ¿Quién va a hacer el reemplazo de los trenes? ¿Qué va a pasar? ¿Listo? Y
otras cosas que podrían ser es como, bueno, ¿y a quién le entrego cuando yo termine el proyecto? Esa persona sabe qué es lo que tiene que funcionar de los trenes, de las estaciones, del mantenimiento, entonces haces una planificación de entregas. Estos son, digamos que elementos. Cuando estamos pensando en eso, entonces, esos proyectos industriales, esto donde tienen que ver con cosas construidas, cosas materiales construidas, entonces puedes definir tu ciclo de vida y qué es lo que esperas desarrollar antes, durante el proyecto y a la entrega del proyecto. Y puedes tener una referencia, por ejemplo, guíate, así como tenemos industrias que tienen unos estándares, te puedes guiar por algunos métodos, marcos de trabajo, guías o recomendaciones o lo propio de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque cuando uno entra a esta parte de proyectos, pues uno lo primero que tiene que reconocer es cuál es el contexto en el que está para que sepa qué es lo que puede hacer, hasta dónde puede hacer y con qué debe cumplir. ¿Listo? Entonces, en algunas industrias, entonces te dice, venga, usted utilice un método. ¿Listo? Ah, bueno, ¿y qué significa un método? Pues un método significa que tienes que tener, por ejemplo, gestión de riesgos, tienes que medir, por ejemplo, en qué área estás trabajando, si estás trabajando directamente con el tema de los entregables, el ingeniero residente, es el ingeniero arquitecto, es el arquitecto a cargo del proyecto, es el diseñador, pues qué rol estás desempeñando. ¿De quién dependes? ¿O estás entregando una sola partecita del proyecto o estás verificando que se estén entregando todos los temas o estás haciendo parte de algo que se llama un programa que tiene múltiples proyectos que trabajan de manera, digamos que, paralela para diferentes clientes? Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que yo tengo? ¿Ya? Entonces, de términos, lo más sencillo posible es que un proyecto así, digamos que para una partecita de un entregable, un proyecto para poder complementarlo, entonces te basas en un método. El método generalmente te dice, listo, define un ciclo de vida del proyecto, preproyecto, etapas de iniciación, unas etapas de entrega y unas etapas final de entrega, y ponle una organización. Recuerden que veníamos viendo el tema de la organización, que hay que tratar de definirla, y con base en esos dos dimensiones, pues desarrolla un conjunto de procesos para poder hacer el proyecto. Es decir, quién va a tomar decisiones, quién me pide los requerimientos, quién me aprueba el presupuesto, quién me acepta modificaciones al presupuesto. Dime qué es lo que quieres que hagamos. Listo, déjame conocer inicialmente qué es lo que deberíamos tener, cuál es esa visión que vas viendo hacia adelante y tratas de arrancar un proyecto. Si te dicen que está bien la idea, que puede tener posibilidades de desarrollarse, entonces complementa la información del proyecto ampliando información de diseños, de técnicas, dependiendo de la industria. Si estoy para la industria del transporte, si estoy para la industria de construcción de edificios, si estoy para la industria de conciertos o de espectáculos, pues habrán una serie de elementos que yo debería tener y contemplar para poderlo desarrollar. Y hay algunas cositas que te empiezan a aparecer por acá. Empieza a ver cómo desarrollarías ese trabajo. Empieza a hacer unos planes. ¿Ok? Tienes un plan global, tienes un plan para unas etapas y si te lo aprueban, entonces, ¿tú qué harías? Ese plan lo bajas a unos planes de equipos. ¿Listo? Un equipo, dos equipos o el conjunto de personas, proveedores o contratistas que deberían desarrollar. Y empiezas a controlar el trabajo que se está desarrollando. Por aquí desarrollas toda la parte eh, de los conceptos, toda la parte del saber, y por aquí, junto con el saber, empiezas a construir los entregables del proyecto. ¿Bien? ¿Y qué pasa si un proyecto es grande? Pues lo divides en tantas etapas o tantas entregas como requiera, dependiendo la complejidad del proyecto o el riesgo del proyecto, lo vas desarrollando, hasta que finalmente llegas a una etapa final donde todos los entregables se han hecho. ¿Listo? Aquí entregaron todos los entregables y finalmente tienes que cerrar el proyecto. Y una vez que lo entregas y lo cierras, pues seguirán todas las etapas de proyecto donde lo que haces es, perdón, lo que haces es poner en producción ese producto del proyecto. ¿Listos? La lógica que vamos dándole al proyecto. Porque ahora se demoró esto. Listo. Ok. Muy bien, entonces, a nivel de ejemplo, cuando estamos haciendo planeación y tienes cualquiera de los límites
en cada una de esas etapas hay que desarrollar un conjunto de actividades o grupos de conjuntos de actividades. Por ejemplo, si estoy al inicio del proyecto, pues tengo que hacer unos planes. ¿Listo? Después con esos planes vamos a ver qué hay que hacer. Entonces, en la etapa de los planes, pues tienes que reunir unas personas, tienes que reunir unos ingenieros, tienes que reunir unos contratistas, tienes que reunir unos consultores, tienes que reunir unos ingenieros de tecnología y tienes que hacer algo para poder empezar a definir qué es lo que quieres hacer. Planeas. ¿Listo? Y luego cuando ya tienes cerrado y dices, listo, esto es lo que yo quiero hacer, esto me parece que está apropiado, abres la etapa donde tú haces el lanzamiento del producto para que pueda empezar una ejecución del proyecto. Empieces a construir y desarrollar los entregables del proyecto. ¿Listo? Finalmente, después de varias etapas, listo, haces una transferencia, un cierre del proyecto y empiezas a usar el uso del proyecto. ¿Eh? Pero veamos que cada una de estas grandes conjuntos hacia abajo tiene unos detalles, pasa siendo unos detalles y unas actividades. ¿Cómo puede ser visto esto? Pues, siguiendo con el ejemplo de la construcción, entonces, listo. Puedes tener que construir un aeropuerto, puedes tener que construir facilities de servicios públicos, puedes tener que construir unidades residenciales, puedes tener que construir edificaciones para proyectos industriales, para fabricar zapatos, para fabricar yogur, para fabricar cualquiera de estos temas, ¿listo? Entonces empiezas a tener algo que se llaman, dentro de esa etapa de la entrega, decir, ¿y yo cómo lo voy a entregar? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Entonces hay algo de conceptos que llaman los métodos de entrega, por ejemplo, para infraestructura. En proyectos de tecnología habrán otras cosas, en proyectos de alimento habrá de otra manera, pero digamos que en términos generales siempre uno puede decir, bueno, ¿y esto cómo lo deberíamos desarrollar o qué alternativas tengo? ¿Listo? Entonces hay diferentes alternativas para poder hacer que los entregables entrega se desarrolle. Recuerden, teníamos por acá una gerencia y por acá teníamos una dirección y por acá hay una entrega. Entonces, ¿cómo voy a entregar eso? Porque recuerden que aquí estaban los equipos, así como nos decía el método, ¿listo? Y puedes tener algunas estrategias. Puedes decir el DBB, el propietario compra el diseño y la instalación y usa este producto para comprar la construcción. Es decir, si yo soy unos inversionistas, somos un grupo de inversionistas aquí nosotros, entonces vamos y contratamos un estudio de arquitectura, venga, yo quiero construir un edificio de apartamentos, véndame los diseños y después me voy a otro lado en una empresa contratista y le digo, venga, sabe que tengo estos diseños, construyame esto, ¿cuánto me cobra? ¿Listo? El propietario compra el diseño y la construcción de la instalación. Yo no quiero tener dos proveedores, lo que yo quiero es una compañía que tenga estudio de arquitectura y que me venda todo el paquete. Puedo tener una compañía EPC, ¿listo? Un modelo EPC, eso es lo que llaman el llave en mano, donde yo digo, uy, yo tengo que ampliar esta industria, la capacidad de producción, necesito sacar mayor cantidad de combustible, mayor cantidad de parafina, mayores cantidades. Entonces, esto tiene muchísimas disciplinas, necesita los químicos, necesita los mecánicos, necesita los eléctricos, necesita los civiles, necesita los tecnológicos, necesita una cantidad de gente. Yo no me quiero hacer cargo de nada de eso, mi compañía lo que le interesa es producir, yo voy y contrato una compañía y le digo qué tanto yo quiero producir con base a aumentar mi producción y le digo que me diga cuánto me va a costar y usted se hace cargo de todo, por decir alguna cosa. Entonces, usted me va diciendo, qué es lo que quiere hacer, yo le voy aprobando, le voy dando la plática y al final lo que yo espero es que usted me entregue lo que yo espero recibir por la inversión que esté haciendo. Lo puedo construir yo mismo, puedo hacer una entrega integrada o puedo hacer, por ejemplo, los temas de, eh, ¿cómo se dicen estas partnerships? Asociaciones público-privadas, ¿listo? Por ejemplo, un caso muy particular donde con el Estado y las empresas privadas se asocian para poder desarrollar, digamos, algunos tipos de proyectos. Eso desde el punto de vista de los entregables. Y entonces, dependiendo lo que yo decida, ¿listo? Como lo vayamos decidiendo, pues entonces empiezo a hacer las primeras aproximaciones de qué debería hacer y empiezo a asignar unas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, el propietario pues tiene responsabilidad total de todo el proyecto. ¿Ok? Hasta acá, hasta ejecutar la construcción. Por acá, el diseñador pues dirá, venga, ¿sabe qué? Este señor diseñador tiene estas responsabilidades y el contratista tendrá estas responsabilidades. Y empiezo a pensar en un número de periodos de tiempo, pues, ¿qué podría pasar? ¿Listo? Como que en cuánto tiempo yo podría estar desarrollando todo ese conjunto de tareas o
de entregables que yo pudiera desarrollar. ¿Eh? Y aquí es donde empiezas a ver, cuando tú estás viendo eso, entonces vas y miras que existe, digamos, dentro de todo el acervo de conocimiento del ser humano, de todo lo que tenemos en las universidades, de todo lo que está publicado, y dices, bueno, venga, sabe que de pronto para este tipo de proyectos yo voy a utilizar el front-end load, listo, y voy a orientarme en esa planeación, en esa programación y en ese control bajo ese marco de trabajo, listo. ¿Y qué haces? Pues entras y desarrollas las actividades que te sugieren en ese marco de trabajo para ese tipo de proyectos, por ejemplo, en Industrial está eso. Y finalmente, entonces empiezas a hacer los primeros planes que tienen una aproximación de tiempo. ¿Qué son los planes? Un periodo de tiempo, unas tareas y unas duraciones. Ahí hace los primeros. Yo digo, yo creo que es esto. Y aquí ya tienes unos responsables. ¿Listo? Entonces, vamos viendo planificación de actividades, listo, bajo unos recursos restrictivos para construir o entregar unos productos. Aquí están los productos, aquí hay unas restricciones de quiénes van a ser los temas, aquí hay un conjunto de actividades planeadas, ¿ok? Y entonces, ¿esto qué significa? Que desde el punto de vista de proyectos, toda planeación que debe incluir el análisis de riesgos en un proyecto busca prepararse para la construcción controlada. ¿Listo? Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver que hay unas ciertas variaciones. Hay muchas relaciones entre lo que estamos hablando de planeación y lo que les he ido mencionando de programación, pero acá es donde nosotros estamos empezando a identificar que hay realmente dos conceptos muy interrelacionados, pero que requieren una diferencia, que requieren unas tareas o unas actividades muy especiales. ¿Listo? Entonces, la planeación, listo, que incluye el riesgo, y lo que tratas de hacer es que un proceso de construcción, de elaboración de un producto, de elaboración de una nueva colección de modas, de elaboración de un nuevo bodega para almacenar productos, de la elaboración de un nuevo proceso de logística y distribución, etcétera, debe tener, digamos que esos planes y buscar la manera de cómo hacer para que esos planes se desarrollen de una manera controlada, es decir, que traten de acercarse lo más posible a lo que pretenden los planes, ¿ok? Y sobre todo que en la medida en que vas desarrollando esos planes y esa elaboración controlada, puedas ir evidenciando que sí estás resolviendo las necesidades que te están planteando resolver. Y aquí es donde empezamos a ver que hay una diferencia entre los planes y la programación en los proyectos. ¿Ok? Cuando estamos hablando de los planes, es eso que hemos venido haciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que planteo hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿En qué momentos lo puedo empezar a hacer? ¿Qué dineros podría llegar a necesitar? Y tratas de obtener un consenso dentro de todas las partes interesadas involucradas en esa intención de proyecto. ¿Listo? El proyecto, en ese ciclo de vida, planteas y dices, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Esto es lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero cuando llegas al tema de la programación, entonces ya vas viendo que ya necesitas otras cosas. Necesitas tener una validación del trabajo que se debe desarrollar. ¿Listo? Algo que nosotros conocemos como una EDP. Debes validar unas duraciones de las actividades. Debes tener presente que pueden existir unos cambios en diseño, pueden existir unos cambios en los entregables que quieres tener, que podrías llegar a tener problemas para retrabajo, que podrías llegar a tener algunas omisiones de entregables porque no los puedes entregar, porque no está la tecnología o porque ya no son necesarios. ¿Listo? Y empiezas a ver que esa planeación que habías hecho debe tener un desarrollo lógico, de acuerdo con el producto que vayas a construir dentro de tu proyecto. ¿Ok? Y entonces, si la planeación es identificar unos flujos de trabajo, una metodología, los posibles medios de producción o de entrega, los temas de control de la organización. En la programación del proyecto, pues tú ya tienes que empezar a definir unas actividades, una precedencia que obedece al tipo de producto que estés desarrollando. Tienes que tener en cuenta los calendarios y desarrollar bajo algún método, por ejemplo, ruta crítica, un cronograma que te da como resultado un gráfico de Gantt.
¿ok? Y utilizarás algunas reglas de programación de proyectos. Los proyectos son muy particulares, pero cuando tú ya empiezas a hablar de programación, entonces tienes que estar pensando que es aplicar unas reglas que sean las apropiadas para el tipo de proyecto que quieres emprender, que está muy asociado con los tipos de industria y el producto que tú estés entregando. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, ¿cómo yo hago para diferenciar si estoy en una planeación o si estoy en una programación? Entonces, uno de los temas que tú puedes estar definiendo es en qué nivel del proyecto estás parado. ¿Ok? Entonces uno dice, venga, yo tengo niveles de decisión, ¿sí? Por ejemplo, nivel estratégico, nivel táctico, nivel de control, dentro de todas las actividades del proyecto. Esa organización que veíamos allá, que se llamaban los muñequitos y que la sacaba de las áreas o que la tenía aparte. Entonces, esos son esos niveles de decisión, donde están tomándose las decisiones. Con respecto del tiempo, yo qué tanto hacia adelante visualizo lo que hay que hacer en el proyecto o cómo va funcionando el proyecto. A nivel estratégico lo asocias con un horizonte de tiempo de largo plazo, hasta un año. En el táctico, todo lo que visualizas lo vas a hacer, por ejemplo, a un mes, esto lo llaman el look and head. Y en el tema de control, pues voy a controlar todas las actividades por plazo de 2 semanas. Si estoy hablando de planeación, entonces hago una planeación. Si es para el nivel estratégico, lo llamaría una planeación estratégica. Si es por para un nivel de decisión táctico, lo llamaré una planeación de ver al futuro, un mes. Y si lo estoy hablando para un tema de control, entonces una planeación la voy a hacer semanal. Estoy anticipándome qué es lo que debo hacer. Pero cuando yo ya estoy hablando de programación, aquí ya cambian las cosas. ¿Listo? Y entonces tengo que tener presente que debo usar unas técnicas. Y las técnicas son de tipo push, ordeno que se hagan las actividades, ¿listo? O utilizo una técnica pull, que significa que yo qué actividades hay disponibles y yo miro qué actividades voy a hacer, qué actividades están pendientes y qué de las que estén pendientes cuáles puedo hacer. Y para eso existen unos métodos, ¿ok? ¿Cuáles métodos existen específicos cuando yo estoy pensando en hacer programación de proyectos? Entonces tienes un método como el ZPM o lo que conocemos que mencionábamos por allí, ruta crítica. O puedo tener un método LOB, Location Based, basado en la localización, que tiene unas ciertas características especiales. O puedo utilizar un método de cadena crítica, ¿ok? Que se basa en establecer cuáles son los recursos restrictivos dentro de un proyecto y tratar de gestionar todo el proyecto a partir de esos recursos restrictivos, ¿sí? O puedo utilizar un sistema de último planeador. ¿Listo? Eso desde el punto de vista, por ejemplo, de Lean Construction, ¿sí? Que es, digamos, donde encontramos que podemos empezar a diferenciar qué es ese tema de cuando nosotros hablamos de planeación y de programación y entender perfectamente la división que hay, que si bien son tareas complementarias y sinérgicas, pues hay cosas que hay que hacer muy especiales en cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el tema y esto cómo lo vemos? Ay, otra vez me volví con todo esto. Cuando nosotros estamos hablando de los métodos en programación de proyectos y para cualquier tipo de actividades, así sea para las de rutina o para las de ad hoc, pues en general tienen unas secuencias, unas actividades y unas reglas que uno podría establecer. Por ejemplo, ¿ok? Yo he decidido utilizar un método de programación basado en equipos de trabajo. ¿Listo? Para utilizar algo así como Canva para poder estimar qué tanto recurso voy a necesitar para unas tareas. Entonces, recordemos que la programación te dice que tienes que tener una lógica de ejecución. ¿Listo? Es diferente a la planeación. La planeación es global, pero cuando ya haces programación debes tener claridad que hay una lógica de lo que debes hacer entre unas tareas y otras. Entonces, tienes las actividades y la lógica te la da por qué tareas son primero o tengo que ejecutar antes de cuáles otras. Y eso en general te dará un diagrama de este tipo. ¿Listo? Una secuencia de actividades. ¿Qué más hay que hacer? Pues recordemos, esas actividades, cuando las hay que desarrollarlas, pues pueden llegar a consumir unos recursos, en este caso tiempo. Listo. Y entonces acá
basados en alguno de los métodos, pues yo puedo decir, bueno, listo. ¿Qué tantas estaciones de trabajo necesito para desarrollar este proyectico? ¿Cuántos grupos de trabajo necesito para desarrollar este proyecto? ¿Ok? Y entonces utilizas unas técnicas, listo, para poder determinar cuál es el tiempo disponible, cuál es tu objetivo de fabricar al día para que te dé unos ciclos de tiempo. Y con base en eso, lo que te dura el proyecto versus los ciclos que pueden tener las actividades, te dará la cantidad de estaciones de trabajo que debes asignarle al proyecto. ¿Ok? Mira que tú dices, bueno, ¿yo qué hago? No, pues yo programo el proyecto. Eso depende de lo que tú estés haciendo, que debes desarrollar esa programación de proyectos. ¿Eh? Que va a pasar rápido porque yo sé para dónde tenemos que ir. ¿Listo? Entonces, perdón. Eso en términos, digamos, de organización del trabajo que te dice, listo, vamos a tener tanto tiempo disponible, hay 3 estaciones, cada una consume una cantidad de tiempo, ¿cuál es la eficiencia de esos equipos de trabajo? Ah, bueno, estoy al 85. Dentro de la programación de proyecto, pues, ¿cómo podría hacer para mejorar ese tipo de eficiencia? Podría pensar cuál es el orden de tareas que nosotros debemos desarrollar, de acuerdo con la duración de las actividades y el tiempo disponible para cada estación de trabajo. Entonces, esta estación de trabajo debería desarrollar A y B, la estación 2 debería desarrollar las actividades C, D y E, y la actividad 3 debería desarrollar la F, G y H. ¿Listo? Son las asignaciones que nosotros podemos hacer de manera pues manual, gráfica, tratando de identificar cómo nosotros podemos hacer asignación de tareas de un proyecto a otro. Hay otros tipos de programación, ¿listo? Programación de ruta crítica, ¿listo? Donde tú lo que dices es cuál es la secuencia de tareas y de acuerdo a las duraciones que tengas, pues cómo deberían ejecutarse esas tareas para poder determinar qué secuencia de actividades hago y cuáles otras me quedan por allí como sueltas para poder trabajar de manera paralela. ¿Listo? Hay otros proyectos, por ejemplo, que en cambio de desarrollar un diagrama de Gantt, que es lo que te dan con ruta crítica, entonces desarrollas un cronograma de este tipo. ¿Listo? Que está basado en qué actividades estoy desarrollando, en qué periodo de tiempo y en qué localización estoy trabajando. ¿Ok? Este es el famoso LOB. ¿Listo? Lo que tenemos acá es, venga, ¿qué es la cantidad de trabajo que hay que desarrollar? ¿Qué tareas repetitivas tengo que desarrollar en diferentes ubicaciones? Y lo que yo hago es determinar estas actividades, qué periodo de tiempo se van a demorar desde acá hasta acá para completar todos los entregables del proyecto. ¿Sí? Para que lo veamos de manera gráfica, yo no sé si lo alcanzan a diferenciar, este es el proyecto, el plan que nosotros teníamos o que se plantea. ¿Listo? ¿Se les hace similar esa figurita? ¿Qué edificio será? Este es el Empire State. ¿Ok? Proyecto de 1929, en plena depresión económica. ¿Ok? Su cronograma era este. ¿Ok? Ese era su programación de proyecto. Esta es la programación del proyecto. ¿Ok? Las actividades que debían desarrollar eran estas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que repetir un conjunto de actividades iguales en cada una de las áreas que tenemos. ¿Listo? Ay, perdón un segundito que se me desconectó acá. Ya vuelvo con usted. Ya les pongo la imagen. Listo. Aquí, ya un segundito. Ahora, ya voy. Ya voy, que es que se me apagó la pantallita por acá. Les vuelvo a compartir. Listo. Ahí ya. Qué pena con ustedes estos 30 segundos de interrupción. Pero bueno, nos sirvieron para ir reflexionando. ¿Eh? Entonces,
Dicho esto, que yo tengo muchas alternativas, que tengo planes, que tengo proyectos, los puedo caracterizar de diferente forma, que tengo industrias donde yo ya puedo tener unas referencias de cómo puedo yo construir y desarrollar los entregables de un proyecto, que tengo diferentes alternativas para programar un proyecto, pues la pregunta es entonces, ¿cómo programo proyectos? ¿Ok? Si entendemos que la parte de la planeación es esa parte global que trata de anticiparse, pero cuando yo hablo de la parte de programación, se supone que es lo que yo debo hacer para mantener controlados los planes que se desarrollaron. Entonces, ¿qué es lo que yo debería tener presente cuando estoy desarrollando una programación de proyectos? ¿Ok? Entonces, acá es donde empezamos a ver que debes tener un componente del enfoque de programación. El ejemplo, el CPM, ¿listo? La cadena crítica que te da un diagrama de Gantt, o LOB que te da cuál es el conjunto de actividades por una localización, ¿listo? O puedo pensar en cadena crítica, ¿listo? Que te dice cuáles son las tareas y te dirá, por ejemplo, dónde tienes que reservar buffers para respaldar cualquier alteración del desarrollo de las actividades. ¿Listo? Entonces, vamos viendo que hay un enfoque. Esto generalmente serán algoritmos, algoritmos que la matemática nos ha ayudado a desarrollar, modelos matemáticos para hacer programación. ¿Ok? Entonces desarrollas el enfoque, ¿listo? El enfoque de programación que vas a desarrollar. Basado en el enfoque, vas a seleccionar la tarea, la herramienta que te va a ayudar a soportar eso, es decir, ese algoritmo, ese modelo matemático, qué herramienta lo tiene desarrollado, ¿ok? Y entonces, acá es donde decimos, venga, si yo estoy trabajando CPM, ¿qué trabajos, qué herramientas me soportan hacer un modelo de programación de cadena de ruta crítica? Ah, Master, ahí tienes Microsoft Project, ahí tienes Primavera, ahí tienes otra cantidad de temas. Pero venga, y si yo lo que quiero hacer es LOB, no. Esto ya tienes que utilizar Tilus o tienes que utilizar otro tipo de herramientas. ¿Listo? Pero ¿cuál es el orden? Vamos a hacer programación, claro, vamos a hacer programación para hacerlo controlado. ¿Qué enfoque de programación vas a desarrollar y por qué lo vas a hacer? Voy a hacer ruta crítica. Listo. Entonces debes seleccionar una herramienta para trabajar. ¿Ok? Y con esa herramienta utilizas la información del proyecto. ¿Recuerdan todo eso que estaba apareciendo por allá, de que los riesgos, de que el alcance, de que el tema de los activos, de cómo vamos a desarrollarlo? Entonces eso es información del proyecto, listo, que desde el punto de vista de programación debes estar construyendo a partir o reflejando a partir de una WS. Y aquí ya tienes un modelo de programación. A partir de ese modelo de programación, dependiendo de lo que hayas hecho, pues tendrás unas estrategias para la programación en la cual puedes desarrollar diferentes copias para poder tomar la decisión apropiada. ¿Y qué pasa si anticipo tareas? ¿Y qué pasa si demoro tareas? ¿Y qué pasa si aumento recursos? ¿Y qué pasa si tengo que entregar en una fecha específica unos entregables? Entonces, esos son las instancias. Y a partir de las instancias, entonces, es donde obtienes una información que te va a ayudar a reflejar cómo está quedando la programación de tu proyecto. En términos generales, en términos generales, cuando estás viendo cómo hacer el modelo, entonces te dice, listo, defina unos objetivos de programación. Desarrolle una secuencia de actividades, establezca o estime recursos de actividades, estime duraciones de actividades, desarrolle una programación, analice la programación, ¿listo? Y apruebe la programación. Y cuando estamos hablando de programación, resulta que tenemos que tener claridad en que la programación no es el cronograma como está, sino en desarrollar un modelo de programación, cargar la información del proyecto y empezar a hacer evaluaciones de las diferentes alternativas en las cuales yo podría desarrollar el proyecto.
Para eso, entonces, en lo que hoy tenemos que ver, les voy a pedir 15 minuticos que me regalen. Yo pensé que no fuéramos a demorar tanto. Yo explicándoles esto. Tenemos herramientas como Primavera, ¿ok? Donde nos ayuda a resolver ese tema de la programación de proyectos. ¿Y la programación de proyectos qué es? La aplicación de habilidades técnicas e intuición adquiridas a través del conocimiento, lo que tienen las industrias, lo que te dicen los estándares, lo que tú mismo has aprendido, para desarrollar modelos de programación. ¿Cuáles modelos de programación? ¿Qué tipo de algoritmo? ¿Qué tipo de método vas a usar? ¿Qué herramienta vas a usar? ¿Cuál es la información del proyecto que tienes disponible? ¿Y qué tipo de información vas a empezar a extraer de esos tres grandes componentes? ¿Listo? Entonces, lo que ustedes ven acá es, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con Primavera, que él tiene, por ejemplo, la capacidad de diseñar o de evaluar el proyecto, hacer esas EDTs o las WS, que no es más que la agrupación de los grandes entregables. ¿Recuerdan eso que veíamos allá de qué es lo que tiene que entregar un equipo de proyecto? Generalmente son paquetes de trabajo, y los paquetes de trabajo se representan a través o se relacionan con elementos de algo que denominamos la WS. Y dentro de cada WS, pues como lo están viendo, nosotros lo que hacemos es asociar unas actividades que corresponden a las propias de cada uno de esos paquetes de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos construyendo la WS, estamos desarrollando la actividad. Los tipos de actividad son importantes, tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque en las actividades de los proyectos tú debes definir esa actividad de qué depende. Depende del esfuerzo que se aplique para hacer el trabajo o es una actividad que independiente de cuántos recursos pongas, siempre va a tomar el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces hay diferentes tipos de actividades. Esas actividades pues tienen unas características, unas propiedades que generalmente te van a ayudar a ti. En programas como Primavera tú puedas reflejar lo que arrancan haciendo de un PPT, una W, en un Excel, pues lo lleves propio a una herramienta y empieces a usar la información que herramientas de programación, Microsoft, Primavera, Pilus, cualquiera de ellas, pues empieza a, a acumular para que tú puedas empezar a generar sobre esos planes que se están haciendo, cómo lo programas, qué es lo que deberías modificar y empezar a controlar esas construcciones de una manera apropiada. ¿Listo? Entonces, puedes tener diferentes alternativas. Algunas herramientas, como el caso de Primavera, entonces te permiten tener diferentes proyectos que compartan recursos con el fin de que si es una empresa que usa múltiples proyectos y tiene recursos restringidos, pues venga, este recurso a qué proyectos están asociados, ¿sí? ¿Qué es la cantidad de trabajo que tiene asociado allá el ingeniero mecánico que está trabajando con los diseños HVAC? ¿En cuáles proyectos está y qué disponibilidad de tiempo tienes? ¿Cuáles son todos esos elementos de trabajo que nosotros debemos desarrollar? ¿Sí? Está todo el trabajo que nosotros debamos hacer, pues en una herramienta, poder entrar y decir qué es y dónde lo pongo. Puedo tener costos, puedo tener algunos gastos adicionales, que es todo lo que tengo. ¿Cómo puedo medir el rendimiento? ¿Listo? ¿Cómo puedo yo definir cómo avanzo el trabajo por las propias tareas que estoy desarrollando, los propios paquetes de trabajo? Vamos a mirar aquí hacia adelante qué más tenemos. ¿Qué más podemos desarrollar? Pues como herramientas de programación basadas en un método que en el caso de Primavera utiliza CPM, listo, ruta crítica, puedes simular algunos temas de de cadena crítica y podrías llegar a tener algo para Location Base, pero en términos generales, digamos que la potencia de Primavera está basada en la capacidad que tiene para reflejar todo el trabajo cuando decides desarrollar un proyecto basado en el método de ruta crítica. Entonces puedes tener información de cuáles son los grandes entregables, cómo están anidados, que son los entregables. Puedes desarrollar qué recursos humanos, estructura jerárquica de recursos puedes llegar a tener, ¿listo? Y allí, pues para cada trabajo empiezas a mirar cuáles son esas personitas que van a estar asociadas. ¿Listo? A ver si yo puedo mirar. Vamos a mirar acá un segundito. Sobre los recursos y cada uno de los paquetes de trabajo
Cuando vamos hacia arriba, vamos a darle un poquitico más de... Por acá ya te empiezan a aparecer los nombres de las personas, ¿ok? Las personas que están responsables, aquí está Roger, eh, por acá, ¿dónde está? Vamos a mirar esto por el lado, bueno, si tengo equipamientos, si tengo materiales asignados, qué cronogramas, qué tiempos establecidos tiene. Sabemos que en los proyectos pueden haber periodos de tiempo en los cuales no puedo trabajar o puedo trabajar 24 horas. ¿Qué otra cosa tengo por acá? A ver, me voy moviendo. En la mano de obra o en los recursos humanos. Entonces, ¿cuál es la tarifa que tiene ese recurso? O también para el tema de materiales, cuáles son las tarifas, cuál es la vigencia de las tarifas. Puedo manejar roles, puedo manejar nombres específicos de personas, puedo tener los subcontratistas, diferenciarlos y tener dentro de esa organización cuáles son los subcontratistas, puedo tener las personas que están dentro de la organización que van a participar de forma parcial dentro de algunos entregables o algunas actividades del proyecto. ¿Qué más tenemos por allí con Primavera para poder resolver el tema de la programación? Pues digamos que desarrollar la estructura de costos. ¿Cómo está distribuido todo ese presupuesto que me está dando el proyecto? ¿Cómo está distribuido en diferentes paquetes o por diferentes conjuntos de actividades? ¿Qué más puedo tener yo cuando hago programación? Me dicen que yo tengo que tener control, pues tengo que establecer cuáles son esos límites de costos, cuáles están yéndose por encima de los costos, ¿listo? Por ejemplo, puedo determinar cuáles son las tareas principales que pertenecen como modelo de ruta crítica, pues cuáles son las tareas que pertenecen a la ruta crítica, ¿listo? Quiénes están asignados a esas tareas de ruta crítica, cuál es su nivel de esfuerzo que deben tener en el desarrollo de esas actividades. Puedo tener la comparación de cuál es el costo planificado, cuál es el costo restante, lo que me hace falta, y cuál podría ser el costo que voy consumiendo actualmente en el proyecto. Entonces, si ustedes fijan, cuando nosotros estábamos hablando ya de la planeación, todo lo que nosotros tengamos, pero cuando estamos hablando de programación, lo que yo debo garantizar es que lo que yo estoy registrando dentro de la programación del proyecto me permita identificar el conjunto de tareas, las secuencias lógicas que debe tener, cuáles son los recursos que están asignados, recursos entendidos por las personas, las maquinarias, los equipos, a qué costo están desarrollándose, y en la medida en que yo vaya avanzando, ese proyecto, de una manera controlada, ¿qué estás haciendo que te queda pendiente por hacer? ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos de la diferencia. Cuando estaba haciendo la programación, pues tú puedes tener diferentes escenarios. ¿Qué pasa si cambio unos recursos? ¿Qué pasa si incremento mayor cantidad de personas? ¿Qué pasa si una actividad me la rechazaron y tengo que repetir esa actividad? ¿Cuál es el efecto total en el proyecto? Entonces, cuando hablamos de la programación del proyecto, lo que buscamos es tener una herramienta que me permita mantener el control de las actividades que se han ido planeando el proyecto con el fin de alcanzar los objetivos que se plantean en la organización. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Adicional a lo que nosotros podamos desarrollar, por ejemplo, en Primavera, pues que hay algunas herramientas lo hacen, otras mejor, otras no tan bien, pero digamos que a nivel de herramientas de programación, como es el caso de Primavera, tú a nivel de empresa puedes definir portafolios, programas y proyectos. ¿Qué significa eso de portafolios, programas y proyectos? Pues lo que te dice es que tú puedas tener para la organización la capacidad, por ejemplo, de agrupar diferentes tipos de proyectos, proyectos de energía, proyectos de IT, proyectos corporativos, proyectos de desarrollo de producto. ¿Qué sentido tiene eso? Pues hombre, si tienes proyectos que tienen características comunes, lo predecible es que vayas a utilizar recursos, el mismo recurso puedas reutilizarlo en diferentes proyectos. Entonces, cuando estás hablando de ese tipo de arquitectura de organización de proyectos, el hecho de organizar portafolios y programas, lo que te va a ayudar es a identificar cuando un recurso que está asignado a un proyecto no puede participar en otro y qué efecto tendría si eso, hasta que no se desocupe ese recurso que es muy especial,
qué le va a pasar al proyecto que lo está necesitando, qué tanto tiempo se va a desplazar en el tiempo. Entonces, eso para que desde las herramientas, con la programación que ya vas teniendo, te permita hacia adelante ir para el otro lado, planificar futuros proyectos, ¿listo? E ir avanzando con nuevas visiones, por ejemplo, para organizaciones que tienen múltiples proyectos, de cuál es el efecto de incluir un nuevo proyecto que requiere recursos que ya están asignados en el proyecto. En términos generales, para resumirles en estos 5 minuticos que me quedan, costos, línea de tiempo, calidad, alcance, beneficio y riesgo son elementos de seguimiento en un proyecto, variables que el proyecto debería controlar. ¿De dónde sale la información para poderla controlar? Pues de los resultados de la programación del proyecto que hayas hecho. Con lo cual, cuando estás desarrollando la planificación y la programación, haces una planificación inicial de qué es lo que podrías hacer y la materialización ya, asignando recursos, secuencias de actividades, el método, desarrollando qué es lo mejor que podrías desarrollar por el proyecto, cumplir con unas restricciones de tiempo, cumplir con unas restricciones, eh, por ejemplo, de recursos, de calendarios, pues qué es el resultado que deberías desarrollar y cómo lo vas a hacer. Allí defines algo que se llaman las líneas base y esas líneas base podrás identificar quién, cuándo, cómo, cuánto, cuál es el alcance, cómo vamos a ejecutar el proyecto, quién lo va a hacer realidad, cuánto lo vamos a realizar. Eh, Son algunas de las preguntas que vamos resolviendo dentro de ese tema de la programación. ¿Listo? Dentro del tema de control de proyecto, pues básicamente, ¿qué es lo que has planificado? Lo verdecito. ¿Qué es lo que has ejecutado? Lo azulito. Y a partir de allí, pues, extraer la información para que presentes informes respecto de cómo avanza el proyecto y tomar medidas correctivas si fuera el caso. ¿Listo? ¿Por qué hacer programación y control de proyectos? Implementar acciones para alcanzar objetivos del proyecto, permitir análisis, hacer planificación de recursos, previsión de estimaciones completas y mejorar la medición del progreso de un proyecto. ¿Listo? Damas y caballeros, esto era lo que tenía para compartirles. Qué pena que me haya pasado con ustedes 15 minuticos. No sé, Norma, si tenemos por allí preguntas. Pues, ingeniero, aún no tenemos preguntas en el chat, pero entonces invitamos a nuestros asistentes. Si quieren, si tienen alguna pregunta puntual. Si quieren, levantan la manito, no escriben y creo que podríamos escucharlos. O quedó muy claro todo o no quedó claro nada, porque si no hay preguntas, inquietudes. Eso parece, ingeniero. Eso parece, ingeniero. Eso parece, ingeniero. Eso parece, ingeniero. Levanten en un dedito por lo menos si están contentos. O bueno, hacia abajo. También es cierto que es posible que hayamos pasado muy rápido y no haya quedado claridad. Venga, si No, que están muy bien, participando por que allí. muy bien, Ok, listo. que muy bien. Entonces, muchas gracias por la explicación para el uso de Primavera Project. ¿Cuál es más útil con respecto a Primavera? Pregunta Milena Vanegas. Espera, ¿cómo es la pregunta? Dice, para el uso de Primavera Project, ¿cuál es más útil con respecto a Primavera? Para el No uso de sé, Primavera Milena, si te Project. abro el micrófono y nos manifiestas tu, Sí, tal vez porque no logro entender. porque no logro, sí, no. Te abrí el Cuéntame. micrófono, Milena, si quieres hacer la pregunta directamente. Buenas Sí, noches, qué pena, escribí mal la pregunta. Es con respecto a Microsoft Project y Primavera Project, ¿cuál de los dos ofrece mayor o cuáles son sus beneficios o sus diferencias? Y para usted, ¿cuál es el mayor, el que mayor aporta en uso para el seguimiento de proyectos en una compañía? Bien. Las dos son herramientas muy buenas. ¿Listo? Digamos que
como todos, algunas tienen más ventajas o tienen sus propias ventajas. Yo te digo que Microsoft Project tiene, digamos que buenas funcionalidades, que te ayuda a completar proyectos cuando no son muy complejos. ¿Okay? Puedes tener algunas funcionalidades adicionales cuando estás con, con, el, con la versión Enterprise. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con Primavera? Primavera es, digamos que un poco más sofisticado, para decirle esa palabra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que tiene unas funcionalidades que realmente te permiten extraer mucha más información o generar algunos escenarios mucho más interesantes. Por ejemplo, hay unos temas en la asignación de recursos que te permite distribuir el tiempo del recurso en el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un recurso de ingenieros de diseño, al principio del proyecto requieren el 100% y al final requerirán únicamente el 10%. Eso te lo permite Primavera desarrollarlo. Eso yo no se lo he visto a Microsoft. Por ejemplo, te permite tener unos escenarios de qué pasa si. Es decir, tú es como si crearas en línea, Primavera te permite crear en línea un congelado, te permite hacer unas modificaciones, creas algo que se llama el escenario que pasa así, y te permite hacer unas modificaciones en los recursos. Miras cómo te queda el proyecto, miras qué es lo que hay. Si tú decides aceptar los cambios que estás haciendo, entonces tú le dices, listo, aceptar, y él te va a dejar el nuevo cronograma con los cambios que tú solicitaste y te saca el reporte de qué fue lo que cambiaste para mantenerte pues todo el tema de las instancias de programación. Eso digamos que allí, cuando hablas de los tipos de tarea, me parece que eso es importante porque es que allí con los tipos de tarea tú sí puedes desarrollar por esfuerzo, por tarea, por tareas acumulativas. Hay una serie de temas que cuando estás en proyectos que son relativamente grandecitos, digamos que tienen ciertas complejidades, pues te facilitan muchísimo el tema. Primavera te mantiene por allí el tema de riesgos. ¿Sí? Nosotros alcanzamos a ver los temas de riesgos, entonces él te va llevando el control, no el control de riesgos, pero sí, digamos, el inventario. Y tienes para poder conectarte en lo más básico, por ejemplo, que tú le permitas subir documentos a cada una de las actividades o a los paquetes de trabajo. Es decir, tú puedes hacer referencia a los archivos donde tienes los contratos, donde tienes los planos, donde tienes los diseños, para que la gente cuando esté desarrollando las tareas las pueda ver. ¿Listo? Tú manejas la multimoneda, tú puedes llegar y decir, bueno, venga, yo voy a trabajar en pesos, pero yo para los inversionistas están en Estados Unidos, entonces me toca convertirle todo esto a dólares. Entonces él tiene una funcionalidad donde dice, bueno, listo, entonces venga, yo se los convierto. ¿Qué hay que hacer? Pues claro, obviamente hay que mantener la tasa representativa del mercado controlada, pero pues te permite hacer eso. En los temas de las tarifas, uno cuando está en proyectos, uno sabe que de un año a otro te cambian las tarifas, entonces él te permite que las tarifas de recursos, él te pueda llegar y decir, bueno, hasta el 31 de diciembre va con este precio y a partir el estimado es del 5% adicional y él te recalcula todo. Entonces hay una serie de funcionalidades que son un poco más sofisticadas, como te digo. A nivel corporativo, bueno, a nivel de empresa, si tienes varios proyectos, lo que yo te menciono, ¿listo? Una empresa generalmente tiene unos recursos muy específicos que espera que se compartan entre diferentes proyectos. Entonces, Primavera, cuando tiene múltiples proyectos y empiezas a asignarle recursos, entonces él te permite evaluar qué utilización de recursos tienes para el total de proyectos y te permite identificar si está sobrecargado o si no está sobrecargado y reprogramar, ¿ok? La programación, reprogramar, por ejemplo, con prioridades sobre proyectos. Tengo una persona que está asignada a 2 proyectos diferentes en 2 tareas diferentes, ¿listo? Entonces, cuando sacas el análisis, él te dice, bueno, está sobrecargado en estas tareas, ¿qué quiere que haga? Entonces tú le asignas una prioridad a la tarea, cuál quieres que se haga primero, y él lo que hace es modifica el que menor prioridad tiene, desplazándolo en el tiempo y dejándole el recurso a aquella tarea para que se ejecute primero, aun cuando esté en otro proyecto. Y otras cosas diferentes ya más corporativo, pues digamos es que él ya te permite conectarte eh, Primavera versus, por ejemplo, BIM y específicamente con Navisworks y te permite generar
escenarios, pues si tú tienes la simulación de la construcción a partir de las herramientas de simulación de construcción de 3D, modelos 3D, versus cómo se va ejecutando el cronograma. Entonces, digamos que tienes la posibilidad de conectar Primavera con esas herramientas y aún un poco más global y con compañías mucho más grandes que tienen gran cantidad de flujo de documentos, pues los conectas con los ERPs, los conectas con los flujos de caja, los conectas con otra serie de cosas. ¿Okay? Que todo eso lo vemos acá. No, eso no es tan ningún, digamos que, pero sí son cosas que las empresas van identificando y van desarrollando. ¿Hacia dónde va? Mira, yo creo que aquí en Colombia me ha sorprendido el tema porque hay cada vez más compañías que están empezando a mirar con cierta curiosidad el tema de Primavera. Ya hay compañías muy grandes. Metro de Bogotá trabaja con Primavera. Todo el tema de energía en Colombia, en GEPSA, Odensa, todos estos que son del mismo grupo trabajan con Primavera. A nivel internacional, las compañías grandes, grandototas, trabajan con Primavera. A nivel, por ejemplo, en otros países que vienen a buscar recursos a otros lados, porque no es muy común que la gente conozca cómo programar con Primavera. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los estados en los temas de transporte, ya digamos que no sé si por trayectoria o qué, pero utilizan Primavera. Entonces, el tema de recursos, digamos, de conocimientos para tener algunas habilidades que le permitan abrirse a nuevas fuentes de trabajo, me parece que es interesante, porque es mucho más robusto para el tema de proyectos. Tema oil and gas, en Medio Oriente, todo eso, yo creo que es como el 80, el 90% de oil and gas que manejen por allá en Medio Oriente y en otras partes del mundo que son intensivos en el tema de petróleo, manejan Primavera. No sé si eso te ayuda a resolver algunas dudas. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Quién más? Allá, Listo. ya se animó. Pero tenemos más preguntas en el chat. Dale, Carlos dale. José Santos dice, ¿cuál sería el beneficio del curso en contraste con una maestría de especialización en gestión de proyectos? Uy, nada que ver. ¿Ok? O sea, aquí hay de claridad que esto es el enfoque de la programación de proyectos. Es decir, tomamos un escenario, miramos, por ejemplo, cómo se está construyendo la troncal de no sé qué, y tratamos de empezar a aprender a utilizar la herramienta. Cuando ya hablas de una especialización, una maestría, eso tiene otros componentes en los temas de proyectos. Es decir, allá ya tú tienes que ver cómo es la gestión de interesados, cómo es la gestión de las comunicaciones, cómo estableces un alcance, cómo organizas un equipo de trabajo. Eso es otra cosa totalmente diferente. Esto es una partecita de lo que tú puedes llegar a ver en uno de esos temas de especialización o de maestría. ¿Sí? Acá es sobre la herramienta. Claro, utilizamos algunos conceptos, eso va dentro de la introducción y algunas lecturas que se les solicita que desarrollen pues para que tengan los conceptos, pero acá el curso es única y exclusivamente en cómo haces para manejar la herramienta y cumplir con objetivos que se requieren en un proyecto. Uno de esos objetivos es que mantengas una programación de un proyecto y mantengas el control del proyecto sobre una herramienta específica que es Primavera. Eso, entonces son dos cosas diferentes. El curso te da digamos, eso yo lo denominamos como las áreas de dominio de proyectos. Dentro de proyectos, cuando hablas de maestría, especialización, entonces tienes muchos. Uno de esos dominios, es el tema de programación de proyectos. Listo. Carlos José Santos, no, perdón, Andrea Monroy hace un comentario, más que pregunta, es recomendar que la gerencia de proyectos es robusta y vale la pena dividir temas. En realidad, a mi punto de vista, sí fue un poco rápido y fue ambicioso tratar de incluir todo el contenido en este espacio. Muchas gracias. Ok, sí, yo lo reconozco, cuando estaba pensando, creo que me pareció importante, porque cuando uno, digamos, está en esta interacción con diferentes públicos, encuentras que hay una clara separación entre lo que uno habla de proyectos, gerencia de proyectos y lo que tiene que ver con schedule. Por eso el contexto de poner aparte lo que es esa gerencia y esa planificación y esa capa superior respecto de lo que es el fondo y el fundamento de lo que es programación. Que si parecieran iguales, realmente no son tan iguales. ¿Qué hay interdependencia? Sí,
pero no es el tema. Entonces, pues, digamos, no es lo mismo. Ok, Carlos José Santos tiene otra pregunta. Las estrategias ágiles las he escuchado mucho en la industria a la que pertenezco. Me gustaría saber en qué ocasiones o de qué depende el uso de esta estrategia u otra. Oliver le contesta a Carlos José, depende del proyecto, se usa mucho en la generación de software. Está el enfoque ágil y predictivo. Por lo general, las obras se realizan con enfoque predictivo. Realmente, eso tiene un fundamento de cuándo utilizas Agile y cuándo no. ¿Okay? Aquí le estoy pintando un cuadrito de tecnología y por acá están requerimientos. Más conocimiento, menos conocimiento. Entonces, el hecho de abordar un proyecto bajo un enfoque de entrega predictivo o Agile depende básicamente de dos componentes. ¿Listo? Uno de los componentes son los requerimientos. ¿Listo? Y el otro componente son las tecnologías o el conocimiento de cómo hacer lo que hay que construir en el proyecto. ¿Bien? Entonces, cuando estás tomando la decisión allá, en la planeación del proyecto, donde estás desarrollando la estrategia del proyecto, que no es solamente planeación, sino otras cosas, cuando estás desarrollando la estrategia del proyecto, entonces tú haces algunas preguntas, dice, bueno, venga, a ver, ¿qué tanta claridad tienes en los requerimientos? ¿Listo? No, eso no saben ni qué es lo que quieren pedir. Entonces estás por acá arriba. ¿Listo? Bueno, y si supieran lo que quieren pedir, ¿tenemos la tecnología para poderlo desarrollar y hacer? No, pues es que tal vez no tenemos toda la gente, no tenemos todos los recursos, toda la capacitación. Entonces, cuando tú haces este cruce, cuentas que estás por acá. Esto lo llamamos nosotros proyectos caóticos. ¿Ok? Si tú estás más o menos por acá, que los requerimientos y la tecnología lo tienes, y estás por acá en estos espacios, esto lo llamamos proyectos complejos o complicados. Ahora hay unas definiciones ahí. Pero si tienes muy buen conocimiento de qué tienes que hacer y muy buenos requerimientos, estás ante unos proyectos que son susceptibles de ser lineales. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que dependiendo de lo que tú conozcas de requerimientos, cómo hacerlo y con qué hacerlo, la recomendación siempre será desarrollar proyectos lineales. ¿Por qué? Porque es lo más eficiente. Cuando tienes conocimientos, puedes heredar información de otros proyectos, puedes reutilizar cosas de otros proyectos, y lo mejor es que desarrolles un proyecto que vaya de manera predictiva. ¿Ok? Mientras hay los temas de que hay complejidad porque no conozco la herramienta completamente, porque no están los requerimientos, entonces en presencia de proyectos complejos o complicados, utilizas los enfoques adaptativos. ¿Okay? Esos enfoques adaptativos tienen unas características, la manera como los vas desarrollando. Puedes utilizar enfoques, no enfoques, utilizas marcos de trabajo apropiados para los tipos de producto que vayas a desarrollar y la manera como lo vayas a desarrollar. Y eso era lo que presentaba al principio, ¿no? Donde todo lo que tienes. Entonces, no, que Scrum, que Agile, que Crystal, que FD, la cantidad de cosas. Entonces, más que, digamos que esto le corresponde a uno, es cómo evaluar de manera apropiada cuando tú utilizas un enfoque de entrega. Si tienes muy buen conocimiento de lo que hay que hacerlo y cómo hacerlo, siempre será mejor la parte lineal. Si hay dudas entre lo que hay que hacer o cómo hacerlo, entonces te vas a los temas de complejo, complicado, y allí tú abordas el proyecto con temas adaptativos. Que venga, ¿no? Que es que eso es del mundo del software. Pues no, ¿ok? Pues no. Ejemplos es que enfoques adaptativos, cuando tú utilizas BIM, en los temas de BIM, pues digamos que hay unos niveles en el desarrollo. Yo no sé si por acá yo tengo ingenieros que utilicen BIM. Saben que hay unos niveles de detalle que se van desarrollando a la medida que van avanzando los planes. Esto, así como está,
como tienes una variación en los requerimientos, mientras que el de estructuras, mientras que el de plumbing, mientras que el mecánico se va poniendo de acuerdo, esto es susceptible de funcionar con enfoques ágiles, ¿ok? En los temas de los diseños. Cuando estás hablando de la construcción, sí ya no te puedes equivocar, ¿ok? Ahí ya no te puedes equivocar, porque construir y mirar a ver cómo me quedó, y si me quedó mal, demoler, eso me sale muy costoso. Entonces ahí tú ya prefieres enfoques predictivos. ¿Listo? ¿Que es únicamente para el mundo de la tecnología? Pues no, ¿ok? El concepto de Agile existe hace más, exactamente está cumpliendo 79 años, ahorita en el 2024. Y no viene del mundo de la tecnología, viene del mundo de la industria. Interesante, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de comentarios. Oliver trata de hacer una pequeña explicación respecto a los enfoques. ¿Quién más está preguntando? Acerca del curso, si no tengo acceso al software, ¿esto afectaría la resolución del curso o ustedes lo podrían suministrar? La escuela tiene, digamos que un convenio con Oracle para que les suministren el software a las personas del curso. ¿Ok? Más bien, nosotros les decimos cómo pueden acceder a una copia que entrega directamente Oracle para las personas que estén en el curso. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Eso no lo pueden usar comercialmente. ¿Qué significa usarlo comercialmente? Ay, no, esto me lo pasaron, porque es un software que funciona como funcionaría en una empresa. ¿Listo? Entonces, usarlo comercial es, ay, no, yo me lo tengo acá en la, me lo entregaron, Oracle me lo entregó bajo una licencia de educación, entonces yo me lo llevo a la empresa y empiezo a hacer mis proyectos en la empresa. Ojo con eso. Oracle tiene algo que se llama unos sniffer que van supervisando que tienen. Y te pueden llegar los LAB, que son se llama auditorías a tu empresa, solo buscan, llevan auditorías a tu empresa y te dicen, uy, usted está utilizando un programa que fue descargado con nivel educativo, a nivel profesional, te cobran desde el momento en que lo descargaste hasta el momento en que lo identifiquen y te puede salir por un ojo de la cara. Entonces, tienen acceso, pero aquí sí quiero esa claridad de que es única y exclusivamente con fines educativos. Gracias, ingeniero. Pregunta Jorge, con respecto al método del valor ganado, ¿es posible realizar el seguimiento de porcentaje programado y porcentaje ejecutado? Pero este software permite realizar control también de los costos reales del proyecto para poder aplicar la metodología del valor ganado. ¿Veríamos eso en el curso? Sí, señor. Vamos a ver si por aquí está. Costo, valor planificado, presupuesto al finalizar, estimación al finalizar. Las métricas que tienes y que utilizan generalmente lo que tú ves de valor ganado están y tienen esas otras cositas avanzadas. Yo, digamos que acá no alcanzamos, no sé si lo alcanzaron a apreciar, pero cuando uno está ya con valor ganado y cuando uno ya está, entonces hay unos ciertos parámetros que uno puede configurar para que puedas determinar, por ejemplo, venga, ya hasta donde quiero realmente que me funcione el tema de el avance. Puedes combinar, cuando uno hace proyectos, uno, digamos, se acuerda con los equipos de trabajo, en qué momento tú das avance de obra, ¿listo? ¿Cuánto das avance de trabajo? Y dependiendo del tipo de avance que estés dando, entonces tú configuras para que el concepto de valor ganado, como generalmente lo explican y lo encuentras por allí, pues digamos se ajuste a las realidades del proyecto. Valor ganado está, digamos que difundido por, ¿cómo se los explico yo para que no suene tan feo? Por las prácticas generales, pero de fondo él tiene un modelo donde él te dice, venga, valor ganado no es únicamente por cuál es la importancia de entregarlo, que sea un productico,
cuánto costaban los chips para los vehículos. Pues eso no sale ni a menos de $3, pero ¿cuánto le costó a la industria no tener esos $3 puestos ahí? ¿Ok? Entonces, como esa proporción de cuando uno está desarrollando los temas de valor ganado, que ustedes puedan conocer qué es lo que Primavera soporta. Te soporta lo que generalmente uno puede conseguir por allí con algunas publicaciones. Pero adicional a eso, si esto se puede parar por acá, pues él tiene otras alternativas para que tú hagas el seguimiento y el control del proyecto. Te da las gráficas, él te dice, es decir, además de que te permite exportar, si quisieras, te lo puedes exportar a Excel y todo eso, pues tiene lo que tiene el programa como tal, lo puedes exportar a Excel y tienes otras funciones, digamos unas pantallitas más bonitas, allá tipo web y todas las cosas, para que puedas desarrollar. Que si aprenden a identificar qué es el valor ganado para los que no están, sí, claro, es parte del tema del curso, pues que conozcan cuáles son esas métricas de control de proyectos. Listo, José Arturo. No, aquí otra pregunta, Jesús Humberto Cortés. ¿Puedo integrar Primavera con Power BI para realizar dashboard de seguimiento y control? Si está, lo puedes hacer. Aquí hay una aclaración. Con lo que nosotros trabajamos en la clase, lo trabajamos con una basecita de datos que se llama SQLite. ¿Okay? Entonces, conectarte allí tal vez no es tan práctico. ¿Listo? Sin embargo, ya las empresas cuando trabajan con Primavera, en general lo conectan a una base de datos que se llama Oracle. Y de Oracle ustedes le extraen todo lo que quieran. Es decir, Oracle ahí lo haces como para extraer cualquier información de cualquier parte. ¿Okay? Porque no trabaja como lo que trabaja Microsoft. Microsoft trabaja un archivo que tiene toda la información. Primavera trabaja contra una base de datos. Y al trabajar contra una base de datos, tú puedes extraer toda la información. Más de, ¿cuántos fue que conté la última vez? Como 4.800 campos de información tienes disponible. Unos más, otros menos, depende. Para extraer de proyectos. Entonces, tu pregunta, sí, bajo esa condición. Cuando la tienes conectado a Oracle. Listo, ingeniero. Ahora sí ya no tenemos más preguntas. Entonces, no tenemos manos levantadas, no veo personas con manos levantadas, entonces yo creo que ya podemos dar final a nuestra charla, ingeniero. Muchísimas gracias por el tiempo y por compartir este conocimiento. Gracias a las personas que nos acompañaron hasta el final y también a las personas que estuvieron